hermanos, esta mañana a hablar y ya empezar un poco en nuestro tema. Estamos en Jonás 3 y, como usted sabe, estamos siguiendo una serie de los profetas y en esta ocasión nos toca justamente Jonás 3, el capítulo 3 que consta solamente de 10 versículos. Como hemos venido haciendo, quiero presentar un poco una guía de lo que voy a estar exponiendo. Una guía para que usted sepa más o menos y no se pierda en la exposición. Hemos visto los primeros 2 capítulos. El primero fue, ¿cierto? El nombre que tenía esa exposición era Nadie puede escapar del propósito de Dios. Dios tiene un propósito con Nínive, ¿cierto? Manda a Jonás, ya sabemos qué es lo que hizo Jonás. Rehuyó, ¿cierto? Rebeldemente la tarea que tenía que hacer. Después vimos en el capítulo 2, nadie puede escapar del tratamiento de Dios. ¿Qué veremos hoy en día? Vamos a verlo al final. Ahora, algunos comentarios, ¿cierto?, que tienen que ver con la exposición misma. El mensaje de Jonás, capítulo 3, está constituido al menos de 5 partes. Yo creo que voy a dejar solamente esto, no voy a usar el Power, solamente como una guía para que usted no se pierda, ¿cierto? Vamos a ver primero el carácter del anuncio, ¿cierto? Porque Jonás, vamos a ver aquí que es nuevamente ordenado por Dios a que vaya a hacer lo que tenía que hacer. Vamos a ver el contenido del mensaje, interesante esta parte. Vamos a ver la reacción de los ninivitas, este imperio, esta gente que era realmente mala, hermanos. Y finalmente, la respuesta del rey y sin duda también la respuesta de Dios. Voy a dejar esto ahí para que sirva como una guía, para que podamos guiarnos y usted pueda también guiarse también por esta línea, digámoslo así, de bosquejo. En primer lugar, el capítulo 2, hermanos, termina con algunas declaraciones importantes. Recuerde que Jonás es lanzado al agua, ¿cierto? Examinamos muy bien toda su oración en el sermón del capítulo 2, que usted puede revisar también en nuestra página. Y algunas declaraciones que yo quiero mencionar o volver a recordar. Más tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Capítulo 2, versículo 6. El cambio de Jonás es rotundo, la experiencia que tiene ahí dentro de este pez es tremenda. Y él llega a decir, y yo, ¿cierto?, ofreceré sacrificio a ti. Fue un tratamiento que Dios hizo con él, increíble, y él cambia su actitud totalmente. Fíjense, hermanos, en algunas cosas importantes en el mismo capítulo 2. Lo que prometí, ¿cierto?, pagaré. El versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y él llega a decir una declaración final y él va a decir y confesar y aún, ¿cierto?, declarar. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Pero el cambio de él es bastante rotundo porque pasa de una crisis, ¿cierto?, tremenda adentro del pez. Y uno podría decir, este hombre, este profeta realmente comprendió la necesidad, realmente entendió el tratamiento de Dios con él. Y aquí en el capítulo 3 de Jonás, ahí estamos, vamos a ver nuevamente que Dios vuelve a darle una oportunidad a Jonás. Es cierto, los comentaristas dicen que esto es una segunda oportunidad. Sí, y como lo acabo de decir, eso aplica, pero el mandato de Dios sigue siendo Él mismo. Había una comisión, Él tenía que ir a Nínive. Capítulo 3, versículo 1, leo. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La misma comisión, el mismo carácter, ¿cierto?, del mensaje autoritativo. Vino palabra ¿de quién? De Jehová. Eso basta en el Antiguo Testamento para decir, esto es palabra de Dios. Es parecido a, así ha dicho Jehová. Y punto. Se acabó la discusión. Eso es el carácter del mensaje autoritativo, o la autoridad se basa en eso. No era un mensaje de Jonás, era un mensaje ¿de quién? De Dios. Mensajes. Jonás solamente era el mensajero. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve. Nuevamente estos 2 imperativos, cierto, que claramente
piden a Jonás, o Dios pide a Jonás que lo obedezca. Levántate y ve a Nínive, aquella la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora, dos cosas importantes aquí, hermanos, que tienen que ver también con el carácter del anuncio. Fíjense en el versículo 2, dice, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dos palabritas importantes, proclamar, ¿cierto? Y mensaje. En sí, esa palabra de proclamar, ¿qué significa? La palabra proclamar, ¿cierto? Viene una palabrita hebrea que significa kará, que significa acosar, instigar, perseguir. Eso es lo que tenía que hacer Jonás. No era un mensaje maravilloso, un mensaje, digámoslo así, agradable a los oídos. Él tenía que perseguir y comunicar una verdad. De hecho, en el Nuevo Testamento, el paralelo de esa palabra kará es keruzo. Es muy interesante. Keruzo significa, literalmente, hermanos, proclamar como heraldo. Hay personas que se llaman heraldo. El tío de King se llama heraldo, ¿cierto? Heraldo significa alguien que da un mensaje, pero tenía que ver con el mensajero del rey. Debía hacer, ¿cierto?, exactamente lo que hacía un heraldo. Y a lo menos veo 4 cosas aquí que tienen que ver con ello. Jonás debía ser solo un parlante de Dios. O sea, un mensajero. No tenía derecho a abrir la carta, leerla, agregar algo. No, tenía que simplemente comunicar ese mensaje. Cuando uno es heraldo, hermanos, la agenda ya está hecha o el contenido del mensaje ya está definido. No podemos cambiarlo. Y en el Nuevo Testamento también Pablo dice, porque yo fui, ¿cierto?, enviado como apóstol y mensajero. Y esa palabra mensajero es lo mismo que esta palabra, que este término, heraldo. No somos mandados nosotros a editar el mensaje, somos mandados simplemente a comunicar o a entregar lo que se nos ha encomendado. No sé si usted escuchó hace tiempo, yo incluso sufría con esta frase, cuando a veces los predicadores decían desde el púlpito, yo lo recuerdo, soy hijo de pastor, nací en las bancas. A la edad de mi adolescencia siempre escuchaba, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? Hermano, yo temblaba un poco, entre comillas, no es que temblaba así hoy. Pero eso me complicaba un poco, porque en realidad no había ganado ni una alma. No sé si usted lo escuchó por ahí. ¿Cuántas almas usted gana? Hermano, yo no puedo ganar ni una alma. La pregunta correcta no es esa. La pregunta correcta bíblicamente podría ser la siguiente. ¿A cuántas personas usted ha comunicado el mensaje? Esa es la pregunta. ¿A cuántas personas usted le ha hablado de este gran Salvador? Pero no es que nosotros no podemos ganar alma, hermano. Pero sí debemos entregar, ¿qué cosa? Un mensaje. Comentarle a las personas de Cristo como Salvador. Un Salvador suficiente para nosotros. Por eso yo ayer estaba un poco ahí inquieto, decía, ¿cómo comunicar esta verdad? Y mientras tanto veía al Cristo ahí crucificado y decía, ¿cómo hacer para que puedan entender que Cristo es un sustituto, no es un ejemplo de moralidad? Nosotros debemos hacer eso. Y Jonás tenía que hacer eso. Simplemente comunicar un mensaje. A usted no se le manda a ganar alma. Usted no puede hacerlo. Como dijo en una ocasión el pastor John MacArthur, si yo supiera que tengo el poder para cambiar a la gente, yo no podría dormir. Porque tendría que levantarme todos los días sabiendo que si tengo que hacerlo, bueno, tengo que quemar, ¿cierto? Gastar mis pies caminando en esta ciudad. Porque si yo tengo el poder, ¿cómo puedo quedarme dormido y no comunicar? Pero no podemos, no tenemos el poder, hermano, para cambiar un corazón. ¿Quién lo tiene? Solo. Y Jonás lo dice, ¿la salvación de quién es? Es de Jehová. Él cambia el corazón. Pero sí nosotros debemos hacer lo que Jonás no quería hacer. ¿Recuerdan que Jonás qué es lo que hace? Ve a Nínive y ¿qué él hace? Toma un bus, Biobío, y se va ¿para dónde? Para otro lugar. Nosotros debemos comunicar ese mensaje, hermanos. Primera palabra, ¿cierto? Tiene que ver con proclamar. Proclamar significa justamente, y de hecho la palabra es muy interesante porque habla de acosar a alguien, ¿cierto? Habla de perseguir a alguien. Y de hecho eso es lo que vamos a ver en el versículo cuando él dice lo que está comunicando a los ninivitas. Fíjense solamente como un recordatorio, voy a profundizarlo después. Y comenzando Jonás a entrar, versículo 4, por la ciudad camino un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Qué interesante el mensaje evangelístico, después vamos a ver, muy interesante. Mensaje, fíjense en el versículo
3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Pero el versículo 2 más bien dice, y proclama, ese es lo que le dijo Dios a Jonás, y proclama, ya sabemos lo que tenía que hacer él, proclamar. Él no tenía que vender como los vendedores de seguro algo, simplemente tenía que proclamar un mensaje a los ninivitas. Pero segundo, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esa palabra mensaje tiene que ver con el contenido, con la esencia de algo. La palabra es muy interesante porque se parece a la palabra original, ¿cierto?, que se usa en el Nuevo Testamento para proclamar, keruso. En este caso, mensaje viene de una palabra que se lee así, kerugma. A veces la literatura americana lo traduce como kerigma o kerugma. Llega a ser lo mismo en realidad, es lo mismo. Ahora, fíjense, interesante, leo solamente 2 versículos del Nuevo Testamento. 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Predicación es el kerugma, es el contenido del mensaje. ¿Y cuál es el contenido del mensaje? Lo vimos la otra vez en 1 Corintios, justamente capítulo 15, versículo 1. Mire, vamos a ir por un momento. 1 Corintios 15, solamente para que usted pueda entender estos conceptos que están incluidos acá en el profeta Jonás. 1 Corintios 15 es una buena pregunta que usted puede hacer a veces a los amigos que tocan a su puerta y vienen de a dos, ¿cierto? Y nos entregan una revista que se llama Atalaya. ¿Me puedes decir cuál es el evangelio? Y ellos no le van a hablar de este pasaje. No le van a hablar del contenido del mensaje. La palabra kerugma significa contenido. Cuando uno come una rica cazuela, dice que rico, la sustancia, ¿cierto? Y ya sabemos, David, que en Victoria hay una señora que hace muy buena cazuela, y porque la sustancia es rico. La sustancia del mensaje, ¿cuál es? Miren, 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, ojo, que os he predicado, bueno, sois salvos. Si no la retienen, no la practican, ustedes nunca han sido salvos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, 2 puntos, y aquí viene la sustancia del mensaje. Miren, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra mensaje es la sustancia. ¿Cuál es la sustancia del Evangelio? La muerte, la resurrección del Señor. Muerte, crucifixión, muerte y resurrección del Señor. Ese es el mensaje, esa es la sustancia. Por eso que cuando Dios dice a Jonás, proclama el mensaje que yo te diré, está diciendo que hay un contenido ahí. Ahora, esto es muy interesante porque el contenido del mensaje de Jonás es tan diferente incluso al Evangelio, porque se resume en el versículo 4, de aquí a 40 días, Nínive destruida. Eso no es un mensaje de odio, parece, ¿cierto? ¿Cómo se catalogaría en el día de hoy? Oh, y tú vienes a decirnos que ese no es un mensaje de amor, podría decir uno, pero no quiero adelantarme. Ahora, Romanos 16, 25 dice así, al que puede confirmarnos, ¿cierto? O confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Ahí está, el querugma de Jesucristo. La muerte, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el mensaje que puede y tiene poder en sí mismo. Pablo justamente en Corintios capítulo 1 también dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? Predicación, querigma, lo mismo. Hermanos, lo que salva a las personas no es la manera en que yo expongo, no es mi labia, no es mis argumentos, no es mi congruencia al hablar, es el mensaje. El mensaje es relevante por sí mismo, el Evangelio. Ahora, volvamos a Jonás 3, por favor. Estamos viendo, ¿es cierto?, el carácter del anuncio. El carácter no tiene que ver con que Dios es el que manda a Jonás. Y segundo, el carácter del mensaje, ¿cierto?, incluye el ser heraldo. El simplemente ser un mensajero. Usted no puede ganar almas, ¿no?
Dios es el que cambia el corazón. Usted es un mensajero. Entonces la pregunta es, ¿ha entregado? ¿Estamos entregando ese mensaje que tiene el poder de cambiar el corazón del hombre a las personas? Si yo les pregunto a ustedes, ¿tienen algún familiar que no conoce a Dios? Les aseguro que todos ustedes tienen más de un familiar que no conoce a Dios. Bueno, ¿y quién va a hablarle a él? El contenido del mensaje. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba. Y aquí está una palabra interesante que también tiene que ver con esto de ser heraldo. Comunicaba como heraldo, diciendo, hermanos, ¿cuál es el contenido del mensaje de Jonás? ¿Lo tiene ahí? ¿Lo puede ver en su Biblia? De aquí a 40 días, Nínive. Lo voy a leer de nuevo porque el texto no dice Dios tiene un plan precioso para ti, ninivita. No dice eso, ¿o sí? Entienda lo que está diciendo Jonás. De aquí a 40 días, Nínive destruida. Imagínense Jonás ahí, la plaza ahí. De aquí a 40 días, Nínive destruida. Después un rato a la otra plaza. Hermano, si predicáramos cuando salimos a hacer evangelismo, Dios va a caer fuego sobre Victoria o sobre Lautaro. No pasaría mucho rato que tendríamos algunos amigos alrededor nuestro, ¿cierto? Queriéndonos hacer cariño, quizás. ¿Sí o no? Imagínense Jonás predicando esto. De aquí a 40 días, Nínive destruida. Tampoco decía el mensaje, bueno, querido ninivita, Dios quiere llenar el vacío que hay en tu corazón. No decía eso el mensaje. Vuelva a leer su Biblia. De aquí a 40 días, Nínive destruida. Es muy interesante que en el hebreo, hermanos, se usan 5 palabras solamente. De aquí a 40 días, Nínive será destruida son, si no me equivoco, 8 palabras. ¿Sí o no? Pero en el hebreo se lee literalmente, aún 40 días, Nínive destruida. Wow, es como un telegrama. ¿Cómo lo entiende? Pero fíjense el mensaje de Jonás, hermano. Insisto, no es un mensaje precioso, agradable a los oídos. No. Como dije hace poco, podría ser considerado un mensaje de odio, ¿cierto? Como dicen generalmente las personas en el día de hoy, que se ofenden por cualquier cosa. Ahora, un traductor traduce de esta manera, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Lo que está haciendo Jonás, decirle a los ninivitas, ¿se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Eso es lo que le está diciendo. Bueno, así le va a pasar a usted. Así le va a pasar a usted. Ahora, el versículo 3, ¿cierto? Y 4 aún asume algo que quiero comentarles aquí, que tiene que ver con la ciudad. Fíjense en el final del versículo 3. Y era Nínive ciudad, ¿cómo dice su Biblia? Grande, pero dice grande, en extremo. Algunos datos que tienen que ver, que son muy interesantes. En el año, o en el primer siglo, hubo un historiador que se llamaba Diodoro Ciliciano, mis queridos hermanos, y él llegó a concluir que la ciudad de Nínive tenía aproximadamente 1800 acres. Eso significa 7.284.342 metros cuadrados de extensión. Conversaba con el hermano Han más o menos cuál sería la comparación. Yo creo que quizás como Santiago pudo haber sido Nínive en esos años, lo más probable. Otro autor muy interesante sacó la cuenta, un arqueólogo, D.J. Wiseman, y decía que la circunferencia de esta ciudad era aproximadamente, ¿cierto?, rodeada por un muro de 12 kilómetros de circunferencia, valga la redundancia, con una capacidad incluso para habitantes, muchos habitantes, y él da un número, 175.000 personas aproximadamente. Ahora, en el año o en el siglo XVIII, Nínive fue descubierta nuevamente. Muchas veces han habido críticos que han dicho, no, Jonás, recuerden que vimos al principio de las predicaciones de Jonás que fue cuestionado. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que un pez grande pueda tragar a alguien? Y es muy interesante porque claramente la historia sí revela que eso ha acontecido. Si se dieron cuenta, a mí me llamó mucho la atención la imagen que hemos usado para proyectar los sermones de Jonás. Es una foto real de un buzo
y al lado un pez tremendo que claramente pudo haber tragado a este buzo. Ahora, en el siglo XVIII, como le dije a mis queridos hermanos, la ciudad de Nínive fue descubierta. Fueron descubiertos los palacios de dos reyes asirios como Senaquerib y Asurbanipal. Ahí tiene dos nombres, ¿cierto?, para hijos, como les dije el otro día. Son muy interesantes. Se descubrieron también tablillas, 25.000 tablillas con inscripciones de la ciudad, pero especialmente el trabajo de un arqueólogo que se llamaba A.H. Layard fue muy importante, porque él incluso escribió 3 libros en cuanto a Nínive, porque fue descubierta, y una de las cosas que él escribió en uno de esos libros fue lo siguiente. La Biblia, él relata, ¿cierto?, y alude a la Biblia, él no era creyente, la Biblia describe lo que los recientes descubrimientos confirman, siglo XVIII, plenamente. La extensión y el poder del imperio asirio, el orgullo y la magnificencia de sus reyes, sus vastos ejércitos compuestos de infantes, jinetes y carros, así como la habilidad, iniciativa y riqueza de sus habitantes. Él escribió eso al descubrir, ¿cierto?, y el estudiar toda la arqueología del momento. Este autor o este arqueólogo, mis queridos hermanos, escribió 3 libros que tienen que ver con Nínive. Nínive y sus ruinas en el año 1849. Escribió otro libro que se llama Descubrimientos en las ruinas de Nínive y Babilonia, que el año 2016 una editorial que se llama Confluencias tradujo al español. Muy interesante. Un trabajo arqueológico que revela, ¿cierto?, y confirma lo que Jonás y lo que su Biblia habla con respecto a una ciudad. No es una ciudad perdida, es una ciudad que se encontró, fue real. Sin embargo, Nínive desapareció porque encontraron sus ruinas. No son como otras ciudades que encontramos nosotros en el día de hoy, en Asia, por ejemplo, que aún están ahí. Tesalónica, por ejemplo. Existe en el día de hoy, ¿sabía usted? Puede ir usted a Asia y puede buscar justamente Tesalónica y va a llegar ahí. Pero Nínive no está, están sus ruinas, uno puede ir visitarlas. ¿Qué pasó? Hermanos, ¿realmente hubo una conversión de los ninivitas? Sí, pero 100 años aproximadamente después, algo ocurrió con los ninivitas. ¿Sabe lo que ocurrió? Lean la semana Nahum. Vamos a verlo igual. Porque Nahum también dirige su profecía para los ninivitas. 100 años después, Nínive desapareció. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver. Si quiere adelantarse, lea ese libro. Tercera cosa, la reacción de los ninivitas. ¿Cómo reaccionaría alguien a un mensaje así? De aquí a 40 días Lautaro será destruido. ¿Se imagina, hermano Jan, predicando en las plazas? De aquí a 40 días Lautaro destruido. O Victoria, digámoslo también. O Temuco. De aquí a 40 días Nínive destruida. ¿Cómo reaccionan las personas? Veamos el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron, miren, ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Dice el texto, y los hombres de Nínive. 3 cosas que hicieron ellos. Creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Es muy interesante, mis queridos hermanos, lo que dice el texto. Creyeron a Dios o al Dios de Jonás, ¿cierto? Y, segundo, proclamaron ayuno y finalmente se vistieron de cilicio. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿los ninivitas conocían el ayuno? Esto es muy interesante. Sin duda, era una práctica en esos años común a esos pueblos. Sin embargo, mis queridos hermanos, en el día de hoy casi todos ayunan. Cuando se quiere protestar, por ejemplo, ¿qué hace la gente? Ayuna. Lo hemos visto por las noticias, los presos, ¿cierto?, ayunan, reclamando al gobierno justamente para conseguir algo. Mahatma Gandhi también lo hizo, ayunó. ¿Son espirituales ellos? ¿Cómo debemos entender este concepto del ayuno, mis queridos hermanos? Bíblicamente el ayuno era algo totalmente diferente, no era un reclamo personal. No, era todo lo contrario. No era una forma justamente de declarar la voluntad propia, sino simplemente abrirse a la voluntad de Dios, expresando una profunda pena por el pecado y apuntando a la dependencia absoluta de Dios. Era totalmente diferente a lo incluso como se hace en el día de hoy. Ahora, hermanos, los ninivitas hicieron un ayuno basado en esa convicción. No en una convicción de reclamo, sino en una convicción de
hemos fallado, nos hemos equivocado rotundamente. Necesitamos el perdón de Dios, de este Dios, de Jonás. Y ellos hicieron eso, ayunaron. Pero mientras preparaba esto, pensaba, y hermanos, nosotros, ¿es legítimo que hagamos ayuno en el día de hoy? ¿Es correcto o no? Quizás pueden haber diferencias. Yo conozco muchas veces que se hace eso, 40 días de ayuno. ¿Cuál es la idea de eso? ¿Es correcto? Hermano, no es una práctica que la Biblia prohíba o que el Nuevo Testamento prohíba. Pero el énfasis del Nuevo Testamento, hermano, es muy interesante. Romanos capítulo 12. Hermano Jan estuvo predicando el domingo pasado de eso. Vaya a Romanos 12 por un momento, recordemos algunas cosas. Para entender este concepto del ayuno, ¿debemos nosotros también ayunar? ¿No lo prohíbe la Biblia? No. ¿Podemos hacerlo? Sí. Puede hacerlo de manera personal. Pero el énfasis del Nuevo Testamento es diferente, en cierto sentido, aunque no lo niega. Miren, versículo 2, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los ayunos siempre se hacen, y ustedes entienden lo que es ayuno, es no tomar lo que es la merienda de la mañana, no desayunar, por buscar algo, puede ser para santificación o para oración en algún sentido. Pero hermanos, el ayuno en cierto sentido es un rito, y el énfasis del Nuevo Testamento no son los ritos. Si hay cosas que nosotros podemos hacer, necesitamos un ayuno como por ejemplo para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? ¿O simplemente necesito obedecer la palabra del Señor? A veces nosotros hacemos un paralelo. Voy a entregarte este ayuno, pero no estamos entregando realmente lo que Dios pide de nosotros. Y falseamos esta espiritualidad. No, estoy en ayuno, perdóname. ¿Por qué tienes esa cara? Estás como demacrado. No, es que estoy ayunando al Señor. Pero a veces Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere una respuesta concreta al mensaje de la palabra. ¿O obedeces o simplemente no obedeces? Acompáñenme por favor a Isaías 58. Fíjense que esto aún en el Antiguo Testamento Dios lo denuncia. Isaías 58. Y esto podemos aplicarlo incluso ahora a los peligros de tomar el ayuno como una excusa ritual. Como que Dios va a ver que estamos sufriendo. Pero Dios a veces incluso en ese tiempo denunció el falso ayuno. Y una buena aclaración aquí. Isaías 58. Versículo 3, note ahí, yo voy a leerlo, usted sígame ahí con su vista para que constate con su Biblia en mano la queja de Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Están reclamando aquí las personas a Dios. Contesta Dios, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Se da cuenta, hermanos, lo que hace Dios? Estaban ayunando, pero era totalmente falso. Dios dice, ¿sabes qué? Antes que ayunes, obedece a lo que dice la palabra. Y lo transforma en cuestiones prácticas. Tu hermano está sufriendo. ¿Qué estás haciendo por él? Eso es un buen ayuno que puedes hacer. Hermanos, la Biblia, insisto, no prohíbe el ayuno. No prohíbe el ayuno. Pero si hay un versículo clave en el Antiguo Testamento también que nos ayuda a entender cómo deberíamos nosotros ofrecer, ¿cierto?, adoración al Señor, no necesariamente a través de ayuno, es Salmo 51, no lo busquen, lo leo. David se da cuenta y dice, ¿por qué no quieres sacrificio que yo te podría dar? ¿No quieres holocausto? No, sacrificios no quieres. Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios.
Miren, corazón contrito y ¿qué más? ¿Cuál es el antónimo de ser humillado o de humillación? Orgullo. Hermanos, lamentablemente seguimos luchando con esta palabrita, orgullo. No sacas nada con ayunar si todavía no sometes tu corazón a la palabra de Dios. No sacas nada con ayunar si tu orgullo todavía está floreciendo. Ese fue un error grave de justamente de los israelitas. Llegaron a tomar el ayuno y todo sacrificio simplemente como un beneficio personal. Por eso es que Dios los desnuda en sus propósitos y en sus motivaciones. Insisto, el ayuno no es algo que se prohíba. Y al final quiero mencionar algunos datos interesantes de cómo deberíamos orar al Señor. Y quizás ayunar. Pero no nos equivoquemos, hermanos. Jesucristo reprendió a los fariseos porque ellos no se lavaban la cara y mostraban sus caras y sus rostros demacrados para mostrarle a todos que estoy sufriendo, estoy ayunando. Él les dijo, no hagan eso, no hagan eso. No se pongan de esa manera, no lo hagan. Si quieren hacerlo, vayan a sus casas. Entreguen un ayuno personal al Señor. Ahora, volvamos un poco a Jonás, ¿cierto? La reacción de los ninivitas, 3 cosas. Creyeron a Dios, proclamaron ayuno, hicieron una tercera cosa. Se vistieron que era una práctica común en aquellos tiempos. El cilicio era una vestimenta un poco tosca de género y se usaba para lamentación. Era como una polera de lamentación, un polerón de lamentación, color negro lo más probable. Bueno, no era color negro, pero ¿qué hacemos cuando estamos nosotros en tristeza? Por ejemplo, cuando hay un velorio, ¿cómo va vestida la gente? Hay una tradición, ¿cierto? La mayoría va vestido de negro. El cilicio representaba aquello. Representaba la muestra externa de que ellos estaban realmente apenados y tristes por su maldad. Sin duda, mis queridos hermanos, sin duda. Ahora, notemos el versículo, por favor. Estamos en el versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuarto, ¿cuál fue la respuesta del rey? ¿Qué dice su Biblia, mis queridos hermanos? Lea ahí, en silencio, mientras trato de explicarlo. Versículo 6 hasta el 8. De hecho, hasta el 9, más bien, ha dicho. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, 2 puntos, esta es otra proclamación, pero en este caso es una proclamación del rey. ¿Qué es lo que él proclamó? Leo, hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Cómo reaccionó el rey? Interesante. Y quiero comentar aquí algunas cosas en cuanto a eso. ¿Tuvo una reacción personal? Sin duda, a lo menos 4 cosas. Hermanos, se levantó de su silla. ¿Y qué es lo que hacían los reyes constantemente? ¿Dónde estaban? Sentados en su trono como el supremo. Pero él se levanta y dice, no, está mal, tenemos que hacer algo. Se levanta de su trono. Segunda cosa, se despojó de sus vestidos, se rasgó sus vestidos, que también era una costumbre, ¿cierto?, en aquellos días. Se cubrió de cilicio también, ¿cierto?, esta vestimenta, pero hizo otra cosa, se sentó en ceniza. Hay algunos versículos en el Antiguo Testamento, no lo busquen, voy a leerlos, que grafican esta idea y está incluido. Dice Job 30:19, Él me derribó en el lodo y soy semejante a polvo y a la ceniza. Siempre relacionado la ceniza con, en este caso, con la humillación. Salmo 102:9, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Job 42:6, por tanto me aborrezco, después de que él se da cuenta de que chuta la embarré, perdóname Dios. Y él dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Siempre está relacionado, se dan cuenta, con la humillación. Y finalmente Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
actos, rituales, ¿cierto?, que usaban las personas para humillarse ante Dios. Y este rey no era creyente, hermanos. Era un rey pagano, malvado, pero se da cuenta del mensaje de Jonás y dice, no, aquí si no cambiamos, este Dios nos va a destruir. Eso es lo que hizo este rey, tuvo una reacción personal. Pero además de eso, hermanos, él hizo responsable a los suyos. Por eso es que proclamó, valga la redundancia, uno podría decir, un mensaje, sin duda. Y esto es curioso. Es curioso, quizás los comentarios no comentan mucho eso, pero de acuerdo a Jonás 4:11, a lo menos eran aproximadamente más de 120,000 personas. Y el texto dice en el 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su maldad, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Hermanos, todos debían hacer eso. Y si se dio cuenta, el texto incluso incluye, curiosamente, a los animales. ¿Cómo es eso? Leamos, mire lo que dice el texto. Versículo 7. Hombres y animales y bueyes y ovejas, está bien, no coman, ¿cierto? No se les dé alimento, sino cúbranse de silicio hombres, y el texto lo aclara. Cúbranse de silicio los hombres y también, hermanos, ¿cómo es eso? ¿Ha visto un animal entristecido, vestido de silicio? Es como raro. ¿Por qué el texto deja ver eso? Hermanos, puede que eso no sea una reacción, digamos, ortodoxa de arrepentimiento. Pero hermanos, realmente esto es muy interesante porque al menos lo que uno puede observar es que realmente el rey sí tiene un cambio real. Pero la forma en que lo expresa quizás no era del todo correcta, porque ¿qué tienen que ver los animales? Hermano, muchas veces las personas realmente tienen actitudes de arrepentimiento, pero muchas veces las formas no son las correctas. Eso uno lo ve con los hijos. Los hijos saben que hacen cosas malas, se dan cuenta del error y muchas veces tratan de expresar su arrepentimiento. Es ahí donde sirve la teología y la doctrina. Porque a veces los niños tratan de compensar su error de manera incorrecta. Hermanos, el catolicismo trata de compensar sus errores de una manera incorrecta, pensando de que las obras pueden servir. Hermanos, las obras son las consecuencias de un corazón transformado, no son la base de la justificación. Ahora, ¿qué entiende este rey? Que uno puede decir, ¿cómo le pide a los animales que se vistan de silicio? Hermanos, él entendió algo interesante. La forma que él lo hizo, perfecto. Uno puede decir, pero los animales, no te preocupes de eso. Mira la motivación del rey. Él entiende dos cosas que a veces nosotros no entendemos. Primero, la gravedad del pecado, y lo segundo, el carácter de Dios. Cuando una persona no entiende la gravedad del pecado, le da lo mismo pecar. ¿No? Dios me va a perdonar, esa es su especialidad, dijo un filósofo ateo. Cuando nosotros no sopesamos lo que dice la Biblia de Dios, hermanos, somos súper relajados, no nos importa. Pero el rey entendió claramente estas dos cosas. Primero, la gravedad del pecado frente a un Dios santo. Hermanos, yo no sé si usted logra comprender cuán grave es el pecado. Hermanos, por un solo pecado la humanidad quedó sujeta a pecado y todas las consecuencias que vienen con ello. Mientras estaba visitando a Pili y a su abuelita, tuve que ir a la UTI, Unidad de Cuidados Intensivos, me lo aprendí por fin. Y hermanos, yo decía, qué tremendo, yo estoy aquí solamente un momento. Nos vamos, pero la historia sigue. Porque hasta ahora, la UTI, siguen habiendo personas que están a un paso de la muerte. Lágrimas, tristeza, es pan de cada día en ese lugar. A veces es bueno que recordemos eso, pero a veces somos tan ingenuos que no nos damos cuenta de que Dios nos sostiene aún en el día de hoy y somos tan ingratos a Dios, hermano.
Hace un tiempo me tocó ir a la UTI otra vez a orar por alguien. Ese hombre estaba desesperado, hermano, desesperado. No, si yo cuando esté sano voy a recuperarme, voy a ir a la iglesia. No lo estaba invitando necesariamente a nuestra iglesia. Le estaba diciendo, tú tienes que volver a Dios. En el día de hoy lo veo caminando y no hay ninguna respuesta de él. Eso me entristecía al verlo, porque cuando le toque estar frente a Dios va a decir, tuviste una oportunidad, pero no tomaste esa oportunidad. Hermanos, el rey de Asiria, este rey, entendió dos cosas, insisto, la gravedad del pecado. Cuando nosotros no entendemos la gravedad del pecado, caemos en una declive, hermanos, terrible. No entendemos el Evangelio, no entendemos la gracia, trastornamos todo. Entendió la gravedad del pecado y lo otro, la justicia también de Dios, hermano. Si Dios es justo, Él tiene que hacernos desaparecer. Él entendió esto, hermano. En realidad, Dios debería destruirnos, porque realmente somos malos. Nosotros vimos en los primeros temas cuán malvados eran los asirios. Y de hecho, si lean Nahum, se va a dar cuenta que eso no va a cambiar. Sin duda, hubieron muchos ninivitas que conocieron a Dios, lo más probable, sin duda. Pero después de 100 años ellos volvieron a sus andanzas. Me llamó mucho la atención una frase del pastor Samuel Barceló, que también tenía una serie de Jonás, la tiene de hecho. Porque en cierto sentido refleja lo que también el rey de Nínive entendió. Miren, ponga atención, la frase es un poquito elaborada. El primer paso al infierno es pensar que mereces el cielo. El primer paso al cielo es reconocer que mereces el infierno. Lo voy a leer de nuevo, porque igual es como un trabalenguas ahí. Leo de nuevo. El primer paso al infierno es pensar que mereces el cielo. ¿Quién piensa que se va a ir al cielo en el día de hoy? Todos. Sí, yo me voy a ir al cielo. Mire la frase. El primer paso al infierno es pensar que mereces el cielo. Hermano, ¿usted merecía el cielo? No. Ni yo, por supuesto, no merecía el cielo. La segunda frase, el primer paso al cielo es reconocer que mereces el infierno. Hermano, un creyente que no comprende de que él debería estar en el infierno ahora es que no entiende el Evangelio. No entiende que él no es el centro. Usted no es el centro, ni yo soy el centro del mundo, hermano. Usted no es el centro. ¿Quién es el centro? Cristo es el centro. Cuando yo entiendo eso, mis queridos hermanos, yo digo, me humillo al Señor. Yo debería estar en el infierno, Señor, pero por tu gracia tú me salvaste. ¿Cuál es la reacción, hermano? Servir al Señor. No estar ahí en la ambigüedad. Sí, un día no. Cuando yo entiendo, mis queridos hermanos, realmente lo que Cristo ha hecho por mí, yo sirvo a mi Señor y digo, wow, Señor, yo merecía el infierno. Y tú me salvaste. Eso entiende el rey de Asiria. Dos cosas que a veces cuesta hallar en nosotros mismos. Entender la gravedad del pecado, y a veces nosotros queremos corregir a medio mundo, pero nosotros tenemos tremendos problemas en nosotros mismos. El orgullo, uno de ellos. Ahora, hermanos, ojalá seamos conscientes de ello. Finalmente, la respuesta de Dios. Con esto vamos concluyendo. Fíjense la actitud que tiene el rey de Asiria, versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá? Él no dice, no, él me tiene que perdonar. Hagamos esto y él nos va a perdonar. No, hagamos esto y ojalá el Señor, ese Dios grande y poderoso, ojalá nos perdone. Hermanos, qué actitud de humillación. Era un rey, mis queridos hermanos. Un hombre que tenía en la palma de su mano todo el imperio, todo el mundo de aquellos días. Pero él dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y no nos mata? Y muchas veces nuestra actitud es totalmente, hermanos, a veces uno dice, ¿cómo uno escucha cosas como, no, sí, el hermano tiene que perdonarme, no, porque él me ofendió? Tenemos una actitud tan de orgullo, hermanos, que no entendemos. Justamente porque no entendemos lo que este rey entendió, la gravedad de nuestro pecado. Ahora, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer y no lo hizo. ¿Cuál era el mensaje? De aquí a 40 días, Nínive destruida. No era un mensaje
muy lindo a los oídos, hermano. No. Era un mensaje de juicio. Ahora, esto me llama mucho la atención mientras estudiaba. Decía, hermanos, ¿nosotros podemos mover la voluntad de Dios? Porque miren lo que dice el texto. Y vio Dios lo que hicieron, y que se convirtieron de su mal camino, y Él se arrepintió de no hacerles lo que les iba a hacer. ¿Podemos mover? Porque muchas veces la gente piensa que puede mover a Dios y tenemos modas de todo tipo. Por ejemplo, decretamos que esta persona va a ser sana. ¿Y de dónde sacaste que puedes decretar? Tú no puedes hacer eso, no podemos hacer eso. Pero hay iglesias en donde la jerga de la oración es, Señor, decretamos que esta persona va a ser sana. ¿Y quién eres tú para decir eso? Dios tiene siempre la última palabra. Si es tu voluntad, Señor, que se haga así, pero me someto a lo que tú decidas. De hecho, muchas personas creen que simplemente orar a Dios basta y listo. No fue el caso de la abuelita de Pili, no, para nada. Pero en otras ocasiones he notado que a veces te llaman, nos llaman, porque piensan que mi oración en un hospital, en un enfermo, puede cambiar todo. Y no es así. No es así. Hasta yo me conmuevo a veces porque, como digo, Señor, me encuentro tan impotente de no poder hacer nada. Hace 3 años, no sé si se acuerdan, fuimos a orar por un niño en el hospital. Ese niño se había caído de un árbol, se había roto la cabeza y tenía un edema por dentro. El niño estaba muerto. Hermano, cuando vi a este niño, vi a Josué. Y no saben lo que mi corazón se conmovió. Porque oré con todo mi corazón para que Dios sanara a ese niño, pero no fue así. Porque ¿de quién es la última palabra? Es de Dios. Sin duda Dios trajo consuelo, lo más probable, sin duda. Pero la última palabra es del Señor. No podemos decretar y mover a Dios. La oración no es una palanca. Todo lo contrario, la oración es una manera de nosotros derramarnos ante Dios y esperar lo que Él decida. Es una humillación. Y si tú quieres esto, perfecto. Si no lo quieres, perfecto también. Ahora, no quiero mencionar, y de hecho, nosotros tenemos costumbres en la iglesia evangélica. Pensamos que podemos mover a Dios, en evangelismo especialmente. Mire, voy a leer una cita de un evangelista que se llamaba Jimmy Swaggart. Leyendo sus notas de la Biblia, miren lo que dice. Solamente quiero leer una nota, tenía varias, voy a leer una nomás. Ahora mismo es el momento de aceptar a Jesucristo. En realidad, si no has entregado tu corazón y vida a Jesucristo, ya es hora que lo hagas. Si lo puedes hacer ahora mismo, te voy a pedir que leas las siguientes palabras y dígalas en voz alta. También te voy a pedir que las creas con todo tu corazón. Y si tú así lo harás, eso dice el texto literalmente, serás instantáneamente salvo. Instantáneamente salvo. Es como los jugos instantáneos. ¿Desde dónde? ¿De cuándo la gente? Bueno, esto tiene que ver con teología arminiana o semi-pelagianista, nombres que ustedes seguramente hoy en día, ¿qué son esos? ¿Serán remedios? ¿Qué serán? Son teologías que se meten dentro de la teología cristiana protestante y piensan que una cosa, una oración puede mover a Dios. Hermano, no. Eso trajo mucha gente a las iglesias que no son creyentes. Y eso sí que trajo problemas a la iglesia. Nosotros no podemos mover a Dios, hermano. No piense eso. No caiga en ese error. Pero, y aquí termino, como un mensaje de 5 palabras, con un mensajero de malas pulgas, que no quería ir, convierta a más de 120,000 personas. ¿Cómo es eso, hermano? El mensaje no decía, tengo un plan precioso para ti, Ninivita. Firma esta casilla aquí, pum, si quieres aceptar, salvación. No decía eso. Decía, Nínive de aquí a 40 días destrozada. Hermanos, ¿cómo puedes cambiar eso? ¿Cómo puedes convertir eso a más de 120,000 personas? Como dijo el hermano Germán, esto ha sido la campaña más grande de la vida. Hermano, no dice el texto que había un tecladista de fondo tocando. Sí, pudo haber habido. Para sensibilizar los corazones. No, nada de eso. Como un mensaje, hermanos, de 5 palabras, tiene el poder de cambiar a una nación pagana y cruel
Bueno, la respuesta está en el libro, hermano. Capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice al final de su Biblia? ¿Qué dice ahí? ¿De quién es la salvación? La salvación es de Jehová. ¿Qué significa eso? Que Él las da. Hermano, si usted llegó a la fe, no es porque usted quiso. Incluso la fe es un don de Dios. No, hay que creer, hay que creer. Pero incluso el creer no depende de ti. ¿Qué hace que yo, un hijo de pastor, toda la vida en una iglesia, sea creyente y sea pastor? ¿Es porque mi familia era pastoral? ¿Es porque mi papá nos aforraba, pero de verdad? Y yo me tuve que encarrilar. ¿Es porque ellos tenían esa capacidad? Hermanos, no, jamás. Dios abrió mi corazón. Si no, yo hubiera seguido cualquier lado. Dios abrió mi corazón. Porque hubo algo, sí, en la casa. Esto. La palabra. Eso es lo relevante. Yo no soy relevante. Hermano Han no es relevante. Ni Germán como ancianos no son relevantes. Ni usted tampoco es relevante. Hermanos, la palabra de Dios es relevante. Si no está la palabra, no hay sentido. No hay sentido. Ahora, ¿podemos mover la voluntad de Dios? No, pero es muy interesante que sí hay algo que Dios ve en nosotros y Él responde. El versículo 10 dice, y vio Dios no lo que dijeron, ¿cómo dice el texto? Lo que hicieron, actos que se convirtieron. La palabra conversión es diferente a arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que sucede aquí, cuando te das cuenta aquí en la mente, la embarré. Pero la conversión es lo que hace el hijo pródigo. El hijo pródigo tiene esos dos conceptos. Él está comiendo ahí la comida de los cerdos, no había mayonesa Kraft ni Hellman, imagínense, terrible. Pero él dice en ese momento, y volviendo en sí. Esa frase es clave ahí en el Evangelio porque revela que él se arrepintió. Tuvo un lapsus, ¿cierto? Y dijo, oh, en la casa de mi padre. Y dice, yo estoy aquí como comiendo comida. Y volviendo en sí. Pero el texto después añade que él volvió a su padre. Eso es conversión. Cuando uno se da cuenta, dice, no, esto está mal. Pero cuando el arrepentimiento no tiene como complemento el acto de la conversión, que es el acto de ir, entonces no es arrepentimiento verdadero. Mira el texto, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y ahí Dios cambió. Sin duda, Dios responde, hermanos, cuando usted y yo cambiamos. Ahora, 3 cosas antes de terminar. ¿Cómo Dios responde? La oración. Es una oración de súplica, de arrepentimiento. Pero solamente como un dato extra, Mateo 6:6 dice, 3 cosas son importantes en nuestra oración. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará o te responderá. No alardemos, hermano, estemos alardeando de que estoy orando aquí, allá, por esto, por este proyecto, por esto otro. ¿Cuál es el consejo de Cristo? Anda a tu casa, enciérrate y ora en silencio. Nosotros tenemos los miércoles culto de... Sin duda, es una oportunidad para que usted comente su oración, pero no significa eso que el martes y el lunes no va a orar, o que el jueves y el viernes y el sábado no va a orar. Es una instancia de comunión, en donde debemos, obviamente, tener comunión con los hermanos y oramos. Segunda cosa y consejo, Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios busca, un corazón humillado y contrito. Y Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si Dios dice no a una respuesta de oración, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a patalear? ¿O a decir amén? Eso es lo que Dios quería tú y lo acepto. Concluyo, mis queridos hermanos, con 4 cosas, tomando en cuenta lo que hemos estudiado de este Jonás. Ahí tenemos los puntos. El primer punto de conclusión y aplicación es, el mensaje cristiano, hermanos, es relevante en sí mismo.
El mensaje de Jonás contaba de 5 palabras en el texto hebreo, que no era un mensaje de cariñoso o muy amoroso. Acuérdese, de aquí a 40 días Nínive destruida. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que Cristo fue crucificado, fue sepultado, murió, fue sepultado, pero también resucitó. Ese mensaje salva personas. No le agregue cosas, no le agregue su astucia, ni su psicología. El mensaje del Evangelio, hermanos, es relevante por sí mismo. Vienen a mi mente los shows evangelísticos que hemos visto en estos últimos años en Latinoamérica, de un famoso evangelista en donde ha invitado a un montón de artistas para darle luces y humo para que la gente pueda captar el mensaje, si no lo van... Hermanos, qué terrible, hermanos, qué terrible. Eso es no entender que el Evangelio no necesita de alimentos, porque es relevante por sí mismo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, el querugma. No se refiere ahí a pararse adelante y gritar en la plaza, muchas veces totalmente desenfocado. Significa, comunica el mensaje del Evangelio, eso cambia a las personas. Segunda, somos heraldos de Cristo, no vendedores de seguro. Cuidado. Nosotros no somos mandados a ganar almas, somos mandados a comunicar un mensaje. Jonás, ¿qué tenía que hacer? Simplemente comunicar un mensaje. Tercero, el mensaje de salvación es para todos sin distinción. Aunque, hermanos, la elección de Dios en la salvación claramente está explicada y enseñada en la Escritura, no hay elección en la comunicación del Evangelio. Usted no puede llegar a decir, no sé si tú eres elegido o no, a ver, hermano, eso no enseña la Biblia. ¿Predica a quién? A todos. Todos deben escuchar el mensaje de salvación. Aún esa persona que tú nunca le hablarías, que es terrible, igual debe escuchar el mensaje del Señor. Y finalmente, Dios voltea frente a nuestras acciones, no a nuestras intenciones. No sé si entendió la idea. Dios se da vuelta y reacciona frente a mis acciones, no a mis intenciones. Sí, yo te voy a servir. Sí, no, si yo quiero servirte. Es que yo quiero hacer esto. No. Dios no se mueve o no reacciona frente a nuestras intenciones. Repito, Dios reacciona frente a nuestras acciones de obediencia. Una acción de obediencia revela realmente si yo estoy obedeciendo al Señor, pero las intenciones no. Termino. El primer tema que nosotros vimos, ¿cierto?, tenía que ver con lo siguiente. Nadie puede escapar del propósito de Dios. Primer capítulo. Dios tenía un plan, Jonás tenía otro. ¿Cuál ganó? Porque Jonás estaba predicando en Nínive. ¿Se da cuenta, no? Segundo, nadie puede escapar del tratamiento de Dios. Dios va a tratar con usted. Y qué bueno que lo haga. Y si le toca sufrir, hágalo. Puede que reclame, haga todo lo que quiera, pero si es hijo de Dios, Dios trata, hermanos, con nosotros a través del sufrimiento. Porque el sufrimiento es una manera de pulir nuestro corazón orgulloso muchas veces. Dios ha hecho eso conmigo, sin duda. Yo he sufrido de varios sentidos y me he dado cuenta ahí en el sufrimiento que mi corazón no es tan recto delante de Dios. ¿Qué sería esto? Bueno, nadie puede escapar de qué cosa? Del mensaje de Dios. Uno puede quizá buscar otros conceptos, enfatizar otras áreas, pero aquí hay algo que fue comunicado. Jonás debía comunicar el mensaje. No quiso, pero terminó igual, ¿dónde? En Nínive, comunicando ¿qué cosa? Un mensaje. Hermanos, el mensaje del Evangelio debe ser comunicado. ¿A quién? A todos los hombres. Nadie debe excluir de ese mensaje. Que respondan o no, no es su responsabilidad. Dios cambia el corazón, pero el hombre es responsable de obedecer la palabra del Señor.